Este texto inicialmente fue pensado como parte de mi disertación en la Universidad de Pittsburgh. Yo estaba interesado en reconstruir liderazgos afrodescendientes en Colombia en la primera mitad del siglo XX. Básicamente estaba interesado en saber cuáles eran los términos de inclusión utilizados por una serie de escritores, líderes obreros y estudiantes afros de las costas Pacífico y Caribe, concretamente del departamento de Bolívar y de la Intendencia del Chocó en ese entonces, que posteriormente se va a transformar en departamento. Y efectivamente terminé esa disertación en el 2016, retorné a Colombia y luego pues empecé a publicar una serie de artículos y posteriormente ocurrió algo a nivel personal familiar que me llevó a repensar la forma en cómo estaba estructurando lo que iba a ser posteriormente este texto y tiene que ver con un fenómeno de discriminación racial que experimenta una de mis hijas, Manuela, que de manera temprana, desde los 3 años, empieza a ser discriminada por su color de piel. Y una pregunta que me formulaba entonces era cómo hacer para que una niña como Manuela y chicas como ella de su generación pudiesen encontrar posteriormente herramientas que ayudaran a que esa discriminación no les arrebatara el autoestima, que conocieran posteriormente cuáles eran las formas en que generaciones precedentes habían utilizado para luchar en contra de la discriminación racial y la exclusión social. Entonces encontré en la historia intelectual la manera de pensar esta historia y luego de mucho tiempo de estar pensando más en términos de liderazgos, hice un trabajo que se enmarca en una historia intelectual y en este caso una historia intelectual pensada desde el mundo de la gente negra y mulata de esos dos contextos en particular. La vanguardia intelectual y política de Colombia entre 1877 y 1947, si se piensa en función de aquellos individuos que le apostaron a la construcción de un orden social más igualitario en términos raciales, culturales, económicos y políticos, estuvo lejos de ser liderada por figuras como Miguel Antonio Caro, los hermanos Miguel y José María Samper o Laureano Gómez, cuya identificación con el hispanismo o el determinismo geográfico los llevó a plantear proyectos de nación marcados por miradas racializadas y prejuicios culturales. Lo mismo puede argumentarse de las propuestas de identidad nacional elaboradas por personajes como Miguel Jiménez López o Luis López de Mesa, quienes a partir de las doctrinas del determinismo geográfico y el racismo científico atribuyeron un supuesto proceso de degeneración de la raza colombiana a las taras ancestrales de sus habitantes negros e indígenas. Una historia de la intelectualidad colombiana más equilibrada debe explorar la histórica conciencia letrada desarrollada por habitantes negros y mulatos de las costas Caribe y Pacífica. Incluso, como se sostiene en el libro que reseñamos hoy, a los integrantes de la genuina vanguardia intelectual y política de Colombia hay que buscarlos en pequeñas poblaciones de Chocó o en olvidados pueblos del departamento de Bolívar. En efecto, ante la negación del estatus de miembros de una comunidad de iguales, fueron varios de ellos los que, acudiendo al cultivo de las letras, articularon las narrativas más igualitarias de su tiempo y reclamaron con mayor fuerza la materialización efectiva de los derechos asociados a la ciudadanía. Hola, amantes de los libros, ¿cómo están? Soy Mabel López, la doctora y docente universitaria que reseña investigaciones por Internet. Mi don es la comunicación y mi misión sacar los libros de las estanterías y dejarlos en sus manos. Hoy tenemos el gusto de presentarles la reseña del libro La vanguardia intelectual y política de la nación, historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia 1877-1947, del historiador Francisco Javier Flores Bolívar. Este libro fue publicado en el sello Crítica del grupo editorial Planeta. Bienvenidos. Hoy en la sección del autor, el profesor Francisco Javier Flores Bolívar nos cuenta cómo se autodefine y cuáles fueron sus principales influencias biográficas para elegir ser historiador. Francisco Flores es el hijo de una artesana y un campesino del sur de Bolívar, nacido en un corregimiento
que se llama Cascajal, lugar donde me formé inicialmente en los estudios de básica, primaria y secundaria. Luego pasé a la Universidad de Cartagena a formarme como historiador. Y tras múltiples becas, pues estuve en la Universidad de Pittsburgh. Actualmente soy el director del Archivo General de la Nación, luego de haber construido una trayectoria como docente en la Universidad de Cartagena y como investigador interesado en temas relativos a la historia política, la historia intelectual afro-latinoamericana y la historia asociada a procesos migratorios. Pero yo creo que tiene que ver un poco con una cosa familiar. Nosotros teníamos un abuelo, nuestro abuelo materno, era un líder liberal de allá de la comunidad, y él participó de todas estas cosas del gaitanismo, viajó por Barranca Bermeja, por el río, conocía mucho la vida política, hizo de político local ahí en Cascajal, y todas las noches llegaba a la casa a contarnos todas esas historias. Entonces era como escucharlo, y siempre en medio de digamos, allá en el pueblo generalmente pues se iba un servicio de fluido eléctrico todas las noches, casi todas las noches, porque el servicio de luz empezó a funcionar a finales de los 70. Y mis hermanos y yo nacimos, mis hermanos nacieron a finales de 70 y yo nací en el 80. Entonces era como escucharlo a él todas las noches en medio ahí de la oscuridad contando sus historias, y eso nos fue marcando mucho, de manera en como nos fuimos interesando por todas esas historias, particularmente la historia política del país. Y luego tuvimos un docente brillante en secundaria que estaba formándose como cura y se retira de la formación en el seminario y llega allá al pueblo a enseñar, y enseñaba desde estas pedagogías que después son un poco más comunes, más desde el punto de vista interpretativo, no tanto desde la memoria. Y eso creo yo también nos ayudó mucho para luego entrar a la universidad. Entramos con la idea de ser licenciados, no teníamos tan claro que íbamos a ser historiadores, pero ya luego pues nos enteramos como en el primer semestre de la orientación, ya avanzamos. Sobre los contenidos y secciones de su libro nos cuenta el profesor Francisco Javier Flores Bolívar. Escuchemos. El texto tiene una organización que básicamente está definida por conceptos que para mí fueron fundamentales en el tránsito del siglo XIX al XX, porque esa era parte también de la cuestión, en señalar estas personas que estamos estudiando participaron de manera activa en las discusiones sobre los conceptos centrales que tuvieron lugar en el tránsito del siglo XIX al XX. Entonces, el libro discute, en primer lugar, todo lo que ocurre entre 1877 y 1930, que para mí es un periodo clave en la medida en que se están definiendo varios temas. Hay un tema de modernidad, un concepto de modernidad que se está discutiendo en ese instante, en ese momento. Hay una parte asociada a la idea de ciudadanía, hay un capítulo dedicado a la ciudadanía y a la lucha por el reconocimiento. Una tercera parte de esa discusión en ese periodo largo tiene que ver con el tema de la idea de socialismo. A mí me parece que era un tema que había pasado desapercibido, salvo un poco lo que en su momento habían hecho historiadores como Isidro Vanegas. Era poca la preocupación por comprender. Isidro habló en su momento de un socialismo mestizo. A mí me interesaba un poco más bien revisar en la agenda de escritores, líderes obreros, intelectuales afros, de qué manera comprendieron el tema del socialismo desde sus perspectivas como sujetos racializados. Y luego está esa otra parte del libro, de la segunda mitad, del 30 al 45, que la historiografía colombiana se define en función de lo que conocemos como República Liberal, pero que para mí está asociado a otros conceptos claves en ese momento. A mí me interesaba el concepto de democracia, el concepto de mestizaje, y luego esta suerte de idea cosmopolita que me parece que para mí es clave a la hora de entender el comportamiento de estos sujetos
negros y mulatos que estudio. Y de manera particular, a lo largo de toda la trayectoria, por supuesto, hay conceptos que se van repitiendo, que se van moldeando y que yo voy rastreando la manera en cómo precisamente los intelectuales que estudio le dan sentido y significado a esos conceptos. Uno de ellos es el de mestizaje, que tiene una carga importante en términos de la manera como se piensa la nación colombiana a lo largo del siglo XIX y durante esa primera mitad del siglo XX. Por supuesto, son conceptos que van variando con el tiempo, son conceptos que los sujetos negros y mulatos inicialmente los comprenden como esa suerte de eliminación de un pasado africano, y uno puede encontrar, por ejemplo, a una figura como Candelario Obeso, definiéndose en función de las ideas de mestizaje que pesan en el siglo XIX. Pero luego, en los años 30 y 40, hay una reflexión que plantean intelectuales como Zapata Olivella, que empiezan a señalar la necesidad de pensar esa idea de mestizaje, no en términos de blanqueamiento, sino en términos de reclamar un espacio de igualdad dentro de lo que entonces se llama la nación colombiana. Eso con el tiempo va a ir variando, se va a ir moldeando de otra manera, pero es clave en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente, donde nuevamente con motivo de algunas conmemoraciones, particularmente los 500 años de Santa Marta, ha salido a relucir la idea de todos somos una nación mestiza, y como somos una nación mestiza, pues tenemos que celebrar por igual las herencias que tenemos. Pero esa forma de ver el mestizaje termina relativizando las asimetrías de poder que en determinado momento implicaron procesos como la conquista y la colonización. Y además deja de lado las sensibilidades que pueblos afros y comunidades indígenas han expresado y seguimos expresando en torno a cuál es el lugar que nos corresponde dentro de la nación colombiana. Ahí hay unas asimetrías que no pueden pasarse por alto, que deben ser tenidas en cuenta, sobre todo si se tiene en mente la manera en cómo nos definimos actualmente como nación colombiana. Una cosa era el siglo XIX y parte del siglo XX, con una idea de nación homogénea, que aspiraba a una homogeneidad, que se entendía que para ser nación civilizada había que aspirar y tener la pretensión de homogenizar a la nación. Y otra cosa es el Estado y la nación en la cual estamos después de Constitución de 1991, cuando lo que prima es la búsqueda de el respeto a la diversidad. Entonces, desde esa premisa que nos guía, después de la Constitución de 1991, no se entiende que se quiera negar la centralidad de lo afro y lo indígena a partir de un discurso del mestizaje que termina homogenizando y eclipsando la participación de sectores afros e indígenas dentro de lo que somos como nación colombiana. Investigar en historia tiene un mérito muy grande. No es fácil identificar las fuentes primarias, hacerles preguntas y luego analizar las respuestas. Por eso en este canal siempre insistimos que todo libro de historia tiene lo suyo. Estos son los 5 valores agregados del libro La vanguardia intelectual y política de la nación, historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia 1877-1947, del profesor Francisco Javier Flores Bolívar y publicado en el sello Crítica del grupo editorial Planeta. ¿Quién mejor que el autor para decirnos cuáles son los valores agregados de su obra? Escuchemos. Los 5 valores agregados de la vanguardia intelectual y política de la nación, a mi modo de ver, son los siguientes. En primer lugar, es un ejercicio por repensar la historia intelectual colombiana, sacándola del mundo andino donde mayoritariamente ha sido analizada y posicionando a las costas Pacífica y Caribe como aspectos, espacios, territorios centrales de esta historia. En segundo lugar, la centralidad que las aguas tienen para narrar esta historia intelectual. Sin las aguas es difícil comprender la historia intelectual colombiana. En tercer lugar, hay un claro interés, y espero que se logre en el libro, por mostrar que las ideas más igualitarias de su tiempo
fueron creadas por sectores negros y mulatos procedentes de las costas pacífica y Caribe. Es decir, la vanguardia intelectual y política de la nación no se encontraba, durante mucho tiempo se ha afirmado, en el mundo andino, al menos para el periodo que analiza este libro, que es de 1877 a 1947, las ideas de vanguardia, es decir, las más igualitarias de su tiempo, estaban en las costas pacífica y Caribe. En cuarto lugar, hay una dimensión poco explorada en la historiografía colombiana y que este libro logra recuperar, y es las conexiones de voces asociadas a los partidos socialista y comunista con discusiones de orden racial. De qué forma las plataformas de estos partidos fueron impactadas por las discusiones que sujetos racializados plantearon en el siglo XX es un aporte significativo del libro. Y en quinto lugar, creo yo, hay una idea que poco había sido discutida de manera sistemática, diría yo, en la historiografía asociada a la historia intelectual colombiana, que tiene que ver con la manera en cómo estos sujetos negros y mulatos pertenecientes a espacios de las costas pacífica y Caribe, lejos de ser unos sujetos parroquianos, tenían una mirada cosmopolita. Y esa mirada cosmopolita alimentó las discusiones que plantearon sobre las relaciones raciales y sobre la exclusión social y política en Colombia. Esperamos que nuestra reseña del libro La vanguardia intelectual y política de la nación, historia de una intelectualidad negra y mulata en Colombia, 1877-1947, del profesor Francisco Javier Flores Bolívar, haya sido de su agrado. Esta obra puede ser adquirida en las principales librerías del país. Les dejamos enlace al punto de compra en la cajita de descripción. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok y X, donde estamos subiendo contenidos cortos de nuestros videoblogs. En el caso de Spotify, encuentran nuestro histórico disponible en dicha plataforma y desde este año las versiones completas de 25 minutos de nuestras entrevistas con los autores. En YouTube los invitamos a continuar visualizando las más de 100 reseñas de nuestro proyecto que se encuentran agrupadas en las listas de reproducción: historia de la vida cotidiana, historia de las mujeres, historia indiana o colonial, historia política siglos XX a XXI, memoria histórica, biblioteca Colec del Caribe, historia del delito, historia para público infantil y de la biblioteca del 19 al canal de YouTube. Apóyennos en nuestras diversas redes con sus likes y comentarios. Recomiéndenle el contenido de nuestro canal a sus estudiantes y amigos. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a nuestro canal. Los esperamos la próxima semana con otra reseña historiográfica de su interés. Mil gracias por habernos acompañado hasta este punto, tanto en Spotify como en YouTube. Recuerden siempre que los queremos mucho. Un besito. Chao, chao.